Olas, un magazine libre y diferente. La verdad es que estos días ha sido terrible, ¿no? Todo lo podemos ver en las noticias, todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, todo lo que está pasando con ese conflicto armado terrible, que está no ahora, sino siempre, pero que está bastante, de una manera opaca, no se habla, no se ha dicho exactamente cómo es todo, o hemos nacido y hemos vivido con el problema sin llegar a comprender exactamente qué es lo que hay, por qué este disparate y por qué este desastre tan absoluto, ¿no? En fin, nos echamos las manos a la cabeza, vemos los telediarios y nos preguntamos cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía estemos con estas historias, ¿no? O sea, me parece ya tremendo, terrorífico, no encuentro la palabra. Bueno, vamos a hablar del tema con una canaria palestina. Eh, y digo el tema porque vamos a ver si podemos hablar un poquito de cuál es la historia y sobre todo cómo vive ella el tema cercano, porque claro, una cosa es nosotros en general, que no, en fin, que vemos el tema, pero lo vemos como lo vemos, porque está alejado, no sé qué, y otra cosa es verlo desde dentro, desde la propia familia, de ver qué está pasando, y yo es que no encuentro palabras para poderme imaginar cómo puede ser eso. Ahí al otro lado tengo a Ibtisam Said, esta canaria palestina que antes les comentaba. Ibtisam, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, Dime, bien, yo no encuentro la palabra para decirte porque no sé muy bien ni cómo empezar, porque es terrible, ¿no? Primero, ¿cómo está tu familia? ¿Tú tienes una parte de la familia allá en Palestina? ¿Cómo es el asunto? sí, tengo gran parte de la familia allá, entre ellos mi padre, se puede decir, y se vive como lo viviría cualquier otro, sentado frente a las noticias, llamando, informándote telefónicamente todo lo que puedes. Y claro, es que, como tú has dicho, es un conflicto que dura muchísimos años, muchísimos. Podemos hablar o retrocedernos al 48 para ser exacto, pero realmente todo empieza en el 67. Pero Vale, es antes que de hablar del políticamente, tema, sí. oíste, antes de hablar del tema más histórico, dime, por ejemplo, ¿cuándo ha sido la última vez que has estado hablando con tu padre? ¿Y qué te cuenta de lo último que está pasando allí? ¿Cómo se puede vivir con lo que nos están dando las imágenes televisivas, que me parece tremendo, con decirte que tienes 24 horas para abandonar todo aquello y ese ataque tan brutal que iba a pasar, que Israel planteaba? Por otro lado, jamás diciendo que no te muevas de allí. Tú ya hablas con tu padre, hablas con la familia y ¿qué dicen? Yo porque tengo la suerte de que mi padre no se encuentra en esa zona, Ah, mi padre se encuentra en la zona de ah, Cisjordania, en gracias a Dios. Cisjordania, vale, Sí, no se encuentra en la zona de Gaza, sino en Cisjordania. vale, vale. Pero ellos lo viven igual que nosotros, lo ven a través de la noticia de momento. Hmm. El mayor problema de ellos es quizás que se cierran todos los conductos o accesos a colegios, a eh, ir a médicos, situaciones del día a día, pues para ellos se les bloquea todo igual, Sí, aunque no estén directamente dentro del conflicto. ya. Ahora nos vas a comentar un poquito, entonces vamos a hacer un poquito de esa historia que tú antes estabas comentando, ¿no? Nos centramos en 1948, ¿no? Porque sí es verdad lo que yo creo que es lo que yo te comentaba al principio, de que hemos nacido, hemos estado con ese conflicto, pero yo creo que nunca lo hemos llegado a entender, no sé por qué. O sea, sí tenemos claro, digo, la gente, ayer me decía mi hija, dice, siempre hay manifestaciones a favor de Palestina, siempre son las manifestaciones de Palestina, nunca veo ninguna de Israel, ¿no? Si todas esas cosas por algo serán. Cuéntanos un poco la historia. No sé, a ver, yo creo que como todos los que nos interesamos un poquito y curioseamos, porque Hmm, yo al nacer aquí, criarme aquí, la historia la sé, claro. de curiosear, de preguntar, de informarme un poquito. No sé exactamente, sé que durante el mandato británico en el 48, sí es que es verdad que hubo un éxodo de judíos a Israel, donde varios países convinieron o concretaron de que se iba a fraccionar en dos estados.
el Estado judío, el Estado palestino. El Estado palestino seguiría bajo el mandato británico, pero durante ese tiempo, desde el 48 hasta el 67, como que el Estado israelí fue aumentando, creciendo. No se basó en su 50% de la zona, sino que fue incursando en otros lugares de ámbito palestino, consiguiendo incluso sacar, o que los británicos dijeran, bueno, pues nosotros nos vamos y aquí os dejamos. Vale, Y dejó el conflicto tal y como está la situación ahora. Es decir, que en un principio, digo que no, entonces en ese principio digamos que estaba ese 50%, ¿no? Digamos que estaba Sí. palestino con el tema de los ingleses y los judíos, ¿no? Realmente estaba todo por el mandato británico, todo el país estaba en el mandato británico, francés, habían como tres países bajo el dominio de toda esa zona. Pero con el éxodo judío como que dijeron, bueno, esta gente los tenemos que poner en algún lado. Según la historia del Antiguo Testamento, está su tierra prometida, pues vamos a concederla el 50% a ellos, el 50% a los palestinos. Vale. O eso es hasta donde yo he llegado, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la frontera empieza a no respetarse, ¿no? No. Empiezan a coger propiedades privadas de los palestinos y de manera militar. Primero hablan de manera militar, esto se va a coger de manera militar, pero de manera militar se van convirtiendo en asentamientos judíos, en colonias, que se llaman allá colonias, donde empiezan como casas prefabricadas o habitáculos prefabricados, y hoy en día, desde mi último viaje, ya son urbanizaciones, pero son asentamientos que van rodeando los pueblos. Tú tienes el pueblo palestino en un centro, y los asentamientos los hacen, o las colonias los hacen alrededor de ese pueblo. Entonces, esa movilidad para esa gente de ese pueblo se hace imposible. ¿Por qué? Porque... Pero rodean el pueblo, digamos, como si estuviesen rodeando el pueblo. Es como si hicieran... sí, exacto, como si la movilidad para ellos fuera ya casi nula. O sea, que se quedan un poco rodeados, digamos. Sí, es como estar, yo, a ver, lo digo en palabras sencillas. Sí. Si quiero esa sencillez, sí. Eso, que es como si cogieras un animalito, lo metieras en un cuarto, y alrededor de ese cuarto metieras piezas mayores o animales mayores, porque yo me siento como que, o lo que he estado viendo, es que si se habla es verdad que la incursión de Hamás no es nada... No, eso no se puede justificar con nada ni con ningún motivo. Pero es que están matando a civiles, o se están matando civiles como si fueran animales realmente. Es que no lo entiendo. Vale. ¿Es un error por parte de la comunidad pensar que Hamás y Palestina es lo mismo? Totalmente, no son lo mismo. No solo por eso, porque yo creo que ese tema habría que quedar claro, porque da la impresión de que está globalizando todo, y ustedes mismos están diciendo, no, lo que se está haciendo esta parte no estamos de acuerdo, ¿no? No, es que hay mucha parte que no está de acuerdo, hay mucha gente, tanto por ambas partes, tanto por la parte israelí como por la parte palestina, que quieren vivir tranquilos, que quieren la tranquilidad, que quieren ya el decir... queremos la libertad que tiene el resto del mundo. Mi madre. Y una cosa, y entonces empiezan, claro, y entonces llega un momento, por ejemplo, la Franja de Gaza, entonces, ¿qué está ahora? Porque se habla de que... La Franja de Gaza... ¿Cómo es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza es como si cogieras una gran ciudad de Tenerife, por ejemplo, y la amurallaras. La Franja de Gaza no es más que una cárcel abierta al cielo, donde te prohíben, hablan de ahora de que están cortando los suministros, pero es que no es la primera vez que cortan suministro allá, es que llevan media vida que cada vez que hacen algo se les corta el suministro, se les impide el movimiento, por eso se han creado lo que se han creado. Mi padre tenía un dicho, o tiene un dicho muy claro, es que cuando tú acosas, este acoso llega a una persona
o la haces muy débil o la haces más fuerte, y esa persona que se hace fuerte explota por algún lugar. Pues yo creo que es lo que ha ocurrido con parte de la gente de Gaza. Ha explotado, se ha cansado de ser acosada, sometida, presionada. Es como cuando aquí decimos, es la gota que colmó el vaso. Exacto, es la gota que colmó el vaso y lleva años colmándolo. Es la gota que colmó el vaso, que no justifica nada de lo que ha ocurrido ni nada de lo que han hecho, no lo justifica, pero sí es verdad, es una explosión de rabia, de ya no puedo más. Claro, mira, Ebtisam, y cuando, bueno, claro, vivimos un momento también de mentiras, de bulos, de imágenes que no son, que claro, que tampoco sabe uno si es o no es. Se han dicho y se han emitido cosas que luego dice que son, que no son. Pero esta mañana estaba escuchando, alguien decía que el propio, que ponía un poco de duda el tema de Hamas, ¿no? De quién podía estar detrás de todo lo de Hamas, que a lo mejor el efecto de Hamas lo único que daba era como permiso, digamos, a que Israel arrasara con todo, ¿no? O sea, algo así. Pues no me extrañaría, ya hablando particularmente, de que esto fuera toda una estrategia o siempre hay algo detrás de politiqueo, ¿no? Siempre hay algo político detrás, y qué casualidad que sea en base a unas futuras elecciones, en base a un político que está siendo mal mirado, en base siempre a algo. Qué casualidad de que estallen cosas así en momentos clave. Es como si estuviésemos moviendo una ficha del ajedrez, movemos una, pero en realidad estamos viendo el movimiento dentro de 2 o 3 jugadas. Sí, y es un juego de ajedrez que ya lleva mucho tiempo y va pasando de mano en mano y de político en político. Mira, y los que están sufriendo. Claro, y la parte, pues tú estás hablando de ese 50%, ¿no? De ese 50%. Sí. Y la parte de que está tu padre, que es la parte de Cisjordania, ¿cómo es el asunto? Entonces, en Palestina está la parte de Gaza y esa parte, ¿o cómo es el asunto? No, vamos a ver, es que cuando se dividieron en 2 fracciones, 50% para los israelíes, 50% para los palestinos, en el 68, cuando los israelíes empezaron a seguir avanzando, muchos de los palestinos, una parte huyó hacia la parte de Cisjordania, que ahora se llama Cisjordania, y la otra parte hacia la parte de Gaza, que es la que formó Gaza. Vale. Por eso se han formado esas 2 partes. ¿Cuál es la parte menos quizás conflictiva? Quizás sea Cisjordania, porque no ha estado tan amenazada o tan... Realmente jamás se formó en Gaza, cuando fueron como encarcelados en vida, ¿no? Date cuenta que hubo una época en que Hamas también tuvo su fracción, hubo una guerra interior entre ellos de Hamas y Fatah, dos partes diferenciales, en el que uno sí quería la paz y resolverlo todo y la otra no quería. Y quería expulsar totalmente a los judíos de ahí. Entonces ahí evoluciona como un conflicto interno. En la parte de Cisjordania se puede decir que es la menos sometida, aunque sí sigue siendo sometida. En la parte de Cisjordania está siendo rodeada por urbanizaciones de colonos que tienen la potestad de tener armas, porque le han dado el derecho de tener armas, de incursionar en los pueblos árabes, donde puedes encontrar ancianos y niños nada más. Y no hace mucho, o esto no se sabe porque no se cuentan las noticias, que un grupo de 200 colonos bajaron y incendiaron el pueblo. Eso no se sabe porque esas cosas no se cuentan en las noticias, no sale eso, o no permiten que salga. Luego son pueblos que están vigilados militarmente. Cada X tiempo bajan los militares, que se dice que es para controlar que los colonos y tal no interfieran con la vida palestina. No. Porque en este caso, cuando bajaron los colonos a provocar estos incendios que quemaron muchísimas viviendas y vehículos, los militares bajaron, pero no bajaron a disipar a los colonos. Bajaron a decirle a los palestinos: oye, vuelvan a sus casas. Perdona, están quemando mi casa, ¿cómo voy a volver a ella y cruzarme de brazos? Mira, y existe relación entonces entre todo lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania.
algún tipo de conexión, dices Sí, tú. no, física no, o sea, porque están separados con el tema, pero es decir, porque yo estoy viendo que según estás comentando tú, por ejemplo, en Cisjordania, también sigue con la historia de los asentamientos y los colonos y tal. Entonces, la historia está, la pregunta que te hago es que si lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza también influye en la otra parte o son como dos entidades Podría diferentes. influir. No, a ver, no son entidades diferentes, podría, lo que pasa es que realmente está todo ahora mismo. El grupo que está siendo atacado es Hamas, según Israel, ¿no? Y Hamas está en Gaza, no está en Cisjordania. Ya. Sí, por eso. Pero que de alguna Ya sé manera que prefiero el desestabiliza tipo de todo, ¿no? conflicto. También le afecta, aunque no le afecte tan directamente, porque está jamás en la Franja de Gaza, pero que también habrá movimientos en la otra parte, ¿no? Claro, Claro. si es que estamos pendientes de que Dios quiera que no ocurra, porque entonces estaríamos hablando de algo ya es serio, pero estaríamos hablando de algo mucho más serio, que no quiero ni decir la palabra guerra, que es lo que han pronunciado los israelíes. Pero mira, y tú y yo, me imagino que tú también lo escogerías, un poco lo que estaba comentando yo al principio. Yo ayer me quedaba loco cuando dice, oye, tienen 24 horas para desalojar 1 millón de personas. ¿Qué? Sí, ¿Eh? sí. Es que yo creo que ni 12. imaginándose puede uno, ni siquiera la imaginación, mira que la imaginación humana como es, pero yo no me puedo imaginar ese éxodo y ese aquí, que es imposible. Pero es que ¿dónde Y, pretenden que se vayan 1.200.000, 1.100.000 de personas? Es que ¿dónde? Al sur de Gaza, realmente, ¿dónde los quieren meter? ¿Enjaularlos en la frontera de Egipto? Porque es que no lo entiendo, tampoco. antes Y lo que dijiste, no, antes sí, dijiste que pusiste un ejemplo de que la Franja de Gaza era una especie de ciudad, por ejemplo, te imaginaste una capital nuestra de aquí, Santa Cruz o Las Palmas o tal, totalmente cercada, rodeada y por mar, definiste tierra y una aire. cárcel al aire libre, lo definiste así, ¿no? Sí, sí. Sí, porque es así como se sienten ellos, porque no tienen la disposición de entrar, salir o moverse como ellos quieren o deben, como todo ser humano debería hacer en su vida, ¿no? Si Claro. no tienes permisos Y especiales, si no... hasta hace 3 días, porque ahora me imagino, no, es que ni siquiera me imagino, pero bueno, hasta hace 3 días, ¿cómo se puede vivir en esa cárcel? ¿Cómo se vivía en esa cárcel? Pues como han vivido durante más toda esta época, te puedo decir que hasta hubo tiempos que me comentaron en varias ocasiones que habían hasta túneles hechos de contrabando y cosas así para pasar cosas, pero ya te digo, es para moverse, es a base de permisos. Si tú quieres salir o trabajar o hacer algo, es a base de permisos. Tú le tienes que pedir al Estado israelí permisos para moverte, entrar, salir de esa zona. Si no, el día a día es como si nos abren suministros, entran suministros y vivimos con lo que hay. Si no nos abren suministros, pues no tenemos suministros y nosotros mismos buscamos la manera de suministrarnos. Mi madre, lo que es un campo auténticamente refugiada. Mira, una cosa. Decía, no recuerdo quién lo dijo estos días, dice, ¿cómo es posible que la Comunidad Europea apoye a Ucrania porque defendiendo la invasión rusa, ¿no? Es decir, lo tienen claro. La Comunidad Europea apoya a Ucrania, ¿no? Y sin embargo, la causa palestina no actúan igual. ¿Por qué, Nunca ha sido por qué no, apoyada. por qué se ha actuado, por qué se ha dejado de actuar con esa fórmula con los palestinos? Porque quizás en otros conflictos del mundo, pues hay un posicionamiento y no sé qué, no sé cuánto, pero con Palestina siempre ha sido igual. ¿Por qué crees tú que es? Pues no lo sé. La pena es que no hablamos de palestinos, sino la gente mira terroristas, mira musulmanes, no mira que los palestinos son de cualquier religión, de cualquier sociedad, de cualquier parte, como todo el mundo, sino mira una raza y una religión, cuando no es así. Y no lo sé, no, esa pregunta habría que hacérsela a los políticos, ¿no? A los que nos gobiernan, a los que están por encima nuestro, porque unos sí y otros no.
porque es un conflicto que se hace contra otro país que tiene muchísimo poder y que está respaldado por Estados Unidos. Podría ser, no lo sé. Sí, es tremendo, porque luego podríamos hablar de otros personajes que están dentro de la historia, ¿no? Otros países que están influyendo. Lo de Irán, Sí. los Estados Unidos, en fin. Exacto. Esto es tremendo, ¿no? Yo creo que somos simples títeres en Sí. manos de gente que realmente no quiere enfrentarse unos a otros y utilizan a los títeres con menos recursos, menos. Date cuenta que realmente el comienzo de esta batalla sería sobre el 1987-88, con lo que la conocida Antifada, los palestinos se defendían con palos y piedras. No tenían armas, no tenían estas armas que tienen ahora, ni estos cohetes que tienen ahora. Estamos hablando del 88, que se defendían con palos y piedras, que un simple tirachina era prisión para esa persona. Al tener un simple tirachina ya era encarcelado. Un tirachina es que un niño de 5 o 6 años aquí coge para jugar. Claro. Yo me acuerdo de esas imágenes que se veían, sí, como con los tirachinas y tal, sí. Es decir, que se enfrentaban las tirachinas contra las metralletas, armas. ¿no? Sí, exacto, sí. Yo me parece que es un gran error, y yo creo que comparar, claro, un poco ha llegado la gota que colmó el vaso y ahí hay un montón de problemas atrás que increíbles, ¿no? Pero no confundir que Palestina es jamás todo el mundo, ¿no? Y que la inmensa mayoría está... Los palestinos son palestinos, son claro. ciudadanos del mundo, igual que todos, que españoles, judíos, todos somos ciudadanos del mundo. Y no hay que confundir claro. que por culpa de extremistas, sean de donde sean de la parte israelí, sean de la parte palestina, sean de la parte... Es que ayer justo alguien me comentaba, decía, bueno, pero es que están bombardeando Gaza porque dice que todos son Hamas. Yo he oído que para ellos ahora mismo son todos animales. Ya no hay ser humano, ahora son animales. Sí. O eso mencionó un ministro israelí en esta ciudad. Sí. Pero imagínate en la época, no vamos a remontarnos, Dios no quiera, pero imagínate en la época de ETA. Claro, es que estaba pensando en eso. Vale. Nos ataca, vale, ETA era algo así, ¿no? Tipo Hamas. Imagínate que se hubiera inclinado el mundo a decir, bueno, pues vamos a acabar con todos los vascos, porque todos son ETA. Estamos equivocados realmente, ¿o no? Total. Entonces, ¿por qué no hacemos la misma comparación? Sí, es como si hubiéramos confundido a todos los vascos diciendo que todos eran etarras, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Sí, exactamente. Pero, escucha, pero y luego habrá gente que sí le interesa muchísimo que ambas partes vayan juntas, que se vea a todos los vascos como ETA, o en este caso a todos los palestinos como Hamas. Sí interesa, a otra gente sí le interesa, claro. Sí, pero... Porque, por ejemplo, para Israel eso le vendría muy bien para tener permiso de actuar. Sí, son todos Hamas. Y entonces entro y barro, ¿no? Pero es que no estamos hablando de todo Israel, es que vamos a defender ambos lados, porque yo sé, vale. No me equivocaría en decir que muchos de ellos, muchos de los civiles, están hartos también de la misma situación. Está bueno ese apunte, claro, porque mira, cometemos el error, acabo de cometer el mismo error ahora. Es decir, que yo estoy diciendo no, porque Israel como un todo y tú estás diciendo no es un todo, ¿no? No, claro. Es que no es un todo, Claro. No podemos juzgar a todos por lo que están haciendo. Es que no dejamos de ser simples marionetas, que no dejo de decirle. Yo me acuerdo que de niña le hablaba a mi papá, a mi mamá le decía, ay, pero pobrecitos, que han estado toda la vida, de todos lados los echan, no se pueden convivir unos con otros, fíjate, la mentalidad de alguien claro. que no sabe, ¿no? Sí. Hasta que creces, empiezas a hacer tus viajes y empiezas a ver, y lo que ves dices, mi madre, pero si se están portando peor, mucho peor de lo que han hecho con ellos, de lo que hicieron con ellos. Entonces, Dios mío, retrocedamos en la historia y miremos atrás y pensemos, ¿te gustaría realmente que los tuyos sufrieran como estás haciendo sufrir a los míos? Tendríamos que llegar vamos a decir,
si vamos a decir que gracias a Dios no todos opinan igual, pero que el mundo debería de abrir los ojos, eso sí. Total, total. O dejar gobernar a los niños. Si gobernar a los niños y tuvieran el pensamiento que tú tenías, esto no pasaba. Sí. Total. Sí, exacto. Estizan, se nos fue casi media hora hablando. Sí. Yo espero que ya iremos enterándonos todos cómo va la cosa y espero que se pare esto de alguna manera, no sé cómo. Más que enterarnos, yo lo que pido es que la gente se informe bien antes de hablar o de juzgar o prejuzgar. Claro, pero y la gente pero claro, es que encima nadamos en la piscina que nadamos dentro de mentiras, de bulos, de tal. Pero porque queremos, porque si algo no estoy de acuerdo con algo, lo busco, lo estudio, lo aprendo, lo pregunto. No se puede vivir de la ignorancia. Total. Eso es con lo de Palestina y eso es con todo. Y desgraciadamente ese es el caldo de cultivo en el que existe ahora, que en fin, que es lo que hay. Estizan, se nos fue casi media hora hablando. Oye, fue un placer, Otro día te llamo y vemos cómo va evolucionando la cosa. Vamos a ver cómo va la cosa. Ojalá que en positivo y que todo tenga un final. Espero, y me encanta esa visión que has dado tan equilibrada de las cosas, ¿no? Que yo creo que ha estado muy bien, ¿sabes? Y un poco lo que pretendía era aprender todos un poquito y yo creo que lo has logrado. ¿Vale? Sobre todo, muchas gracias por el interés y por difundirlo un poquito para que el que nos esté escuchando entienda un poquito más o se meta en la camisa de todos ellos que están sufriendo. Total, gracias. A ti. Y hasta otra, adiós, chao, chao. Buen día. Bueno, pues espero que hayamos aprendido un poco, ¿no? Todos, incluido yo.